Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 24 de abril, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo 12, versículos 24 hasta el capítulo 13, versículo 5. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto al tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayudando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucía y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Vemos cómo al continuar la lectura de los Hechos de los Apóstoles, estamos en la vuelta de aquello que tenía que cumplir, la misión que tenían que cumplir Saulo y Bernabé. Después de haber estado un año predicando en Antioquía, como leíamos ayer, cuando se comenzó a llamar cristianos a los seguidores del camino de Cristo, Saulo y Bernabé son llamados a Jerusalén para contar todo lo que había sucedido y donde se realiza el primer encuentro entre todos los apóstoles, el primer concilio, el concilio llamado de Jerusalén, donde se va a dar permiso a Saulo y a Bernabé para que sigan predicando, para que sigan enseñando el Evangelio a todos, para que sigan enseñando el Evangelio a los paganos. Cuando vuelven a Antioquía, llevan con ellos a Juan Marcos. Había, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la comunidad cristiana de Antioquía, fíjate cómo ahora ya se la llama la comunidad cristiana. Ya a partir de este momento, el libro de los Hechos de los Apóstoles reconoce este nuevo nombre que ha comenzado a utilizarse en Antioquía como el nombre con el cual se refiere a esa iglesia, a esa comunidad cristiana de Antioquía. Había en ella profetas y maestros, y nos mencionan varios de ellos. Y un día estaban ayunando y dando culto al Señor. El día de ayer mencionábamos qué importante es la necesidad de darnos cuenta de la importancia del culto. Y fíjate cómo ese culto va acompañado del ayuno. Esto lo vamos a seguir manteniendo hoy. Claro, yo quiero participar en la misa, ¿qué tengo que hacer? El ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico hoy en día es un ayuno muy breve. Es la imposición que hace la Iglesia, que es sumamente pequeña, 1 hora antes de comulgar, no 1 hora antes del inicio de la misa, sino 1 hora antes del momento en que recibo la comunión. No debo comer absolutamente nada, a no ser que haya lógicamente una situación de enfermedad, una situación especial, pero seguimos manteniendo exactamente lo mismo. El ayuno y el culto al Señor van siempre juntos. Ahora, el mínimo que me pide la Iglesia,
no es aquello que tengo que cumplir exclusivamente. ¿A qué me refiero? No a que puedo saltármelo, no, no. Recordemos que el ayuno eucarístico es un pecado mortal si no lo cumplo, pero puedo aumentarlo. Qué bonito es cuando efectivamente me preparo para la Santa Misa ayunando. Y entonces puedo yo decidir tranquilamente. Muchas personas conservan por eso la tradición de ir a misa el domingo muy temprano en la mañana, de tal manera que su ayuno viene desde el día anterior. Y ya después de la misa en la mañana es cuando rompen ese ayuno y desayunan. Desayunan y comen lo que quieran comer. Cada uno de nosotros tiene siempre esa libertad. Qué pena es cuando creemos que la norma es lo que se debe hacer y nada más. Ah, no, es que la iglesia me dice que una hora antes de comulgar no puedo comer. Y eso es, y basta. Ese es el mínimo. Siempre la iglesia nos va a poner los mínimos. Los máximos los pongo yo. Los máximos los establezco yo. A mí la iglesia me dice tienes que ir a misa mínimo todos los domingos. Eso no significa que yo no pueda elegir ir más veces en la semana. Y por eso son tantas personas a las que han elegido en su vida ir a misa no solo varios días a la semana, sino todos los días. Todos los días. Qué bonito es cuando nos damos cuenta de esto. Qué pena da cuando las personas quieren vivir siempre al mínimo. Porque vivir al mínimo, ¿qué significa? Vivir solo en el cumplimiento. Solo en el cumplimiento. Ah, no, pero yo cumplí la norma, yo cumplí esto, yo cumplí. Sí, hermano mío, muy bien. Pero ¿y dónde está el amor? Porque el amor no se basa en el cumplimiento. Yo ya cumplí con lo mínimo. El amor siempre va a lo máximo. ¿Qué es lo máximo que yo puedo dar? Por eso es que la iglesia en sus mínimos va a ser siempre muy bajita. ¿Por qué? Porque va a poner una base muy, muy baja que todos puedan cumplir. Pero de ahí para arriba, cada uno tendrá que ver su situación y cada uno podrá efectivamente ver cuáles son sus capacidades de entregarle siempre más al Señor. Entonces, en Antioquía están estos profetas y maestros que se ponen en ayuno, dan culto al Señor y el Espíritu Santo les habla y les dice, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Y después de que el Espíritu Santo les comunica a todos estos hombres esto, volvieron a ayunar y orar y les impusieron las manos para despedirlos. Así enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé zarpan para Chipre y cuando llegan a Salamina anuncian la palabra de Dios. ¿Dónde inicia la predicación? En las sinagogas de los judíos. Todavía mantienen esta costumbre. Todavía mantienen esta forma de evangelización. ¿Dónde van primero? A ese lugar donde son supuestamente bien recibidos. Una vez que no sean recibidos allí, entonces comenzarán a predicar el Evangelio a todo el que quiera escucharlo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo,
lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan y tenemos que recordar lo último que hemos leído el día de ayer, cómo el Señor ha dicho, el Padre y yo somos uno solo. Y continuando en esta línea, es que en el capítulo 12 vemos la fuerza con la que está anunciando el Señor el Evangelio. Nos dice, exclamó Jesús con fuerte voz. No simplemente hablando, no simplemente diciendo, sino exclamó con fuerte voz. ¿Qué es lo que va a decir? Ha partido todo en esa pregunta que le han hecho los judíos. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Cuándo nos vas a decir claramente si eres el Mesías o no? ¿Qué ha respondido Jesús? Claro, ya se los he dicho, pero ustedes no quieren creer. ¿Por qué? Porque no quieren ser parte de mis ovejas. Y entonces, ¿qué es lo que exclama ahora Jesús con fuerte voz? El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Une esto a las palabras del Señor dichas a sus apóstoles. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Esto es lo que se llama la dinámica del envío. ¿Cuál es la dinámica del envío? El Padre envía a su Hijo y el Hijo envía a sus apóstoles. La misma misión que el Padre le dio al Hijo es la misión que le ha dado el Hijo a sus apóstoles. La misma misión de Cristo es la única y misma misión de la Iglesia. Por tanto, cuando yo, como sacerdote, cuando cualquiera de nosotros, como cristianos, predicamos la palabra del Señor, no predicamos lo que a nosotros nos da la gana, no predicamos lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, no, predicamos la palabra del Señor. El que no cree en lo que yo predico, bueno, no cree en Jesús. Y el que no cree en Jesús no cree en Dios, no cree en el Padre. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque hemos dicho en los últimos días cómo el cristianismo se basa en la libertad. Yo no puedo obligar a nadie a creer. A nadie puedo obligarlo a creer. Así que yo tengo que tener clarísimo que yo predico la palabra. Yo predico la palabra del Señor, pero la palabra del Señor va a ser acogida por aquel que quiere acogerla. Y aquel que no quiere acogerla, bueno, qué importante es además darnos cuenta de la autoridad. ¿Por qué? Porque si algo viene destrozándose desde hace más de 500 años, es la idea de la autoridad. ¿Qué ocasionó de una manera tan dramática Lutero en la existencia de la Iglesia? El rompimiento de la autoridad de la Iglesia. Pero ¿por qué yo le tengo que creer a la Iglesia? Por esto que acabamos de leer. El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que cree en la Iglesia no cree en la Iglesia, sino en aquel que lo ha enviado, aquel que ha enviado a la Iglesia a predicar. Si la Iglesia se pone a predicar otra cosa, entonces ella misma destruye su autoridad, daña su autoridad. Pero si la Iglesia predica el Evangelio, entonces mantiene su autoridad. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado, dice el Señor. Fíjate cómo está haciendo esta relación. El que cree en mí no me cree a mí, cree en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí no me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz. ¿Qué significa? Significa que aquel que me ve a mí, que me escucha a mí, lo que está recibiendo es la palabra de Dios, para que todo el que cree en mí no siga en la oscuridad, no siga en las tinieblas. Y entonces, si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. ¿Qué lo va a condenar?
lo va a condenar la verdad de esas palabras. Fíjate, además, si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, no sirve de nada escuchar la palabra de Dios si no es para la transformación de nuestra vida. Yo me puedo conocer la Biblia de arriba para abajo. Puedo memorizármela si eso es lo que me da la gana hacer. Pero si no la pongo en práctica, no sirve absolutamente para nada. Pero Jesús dice, yo no lo voy a condenar. Qué precioso, porque se vuelve a destacar la libertad. Se vuelve a destacar esa libertad. Yo predico la palabra y cada uno toma su decisión, si la quiere seguir o no la quiere seguir. ¿Y por qué no lo voy a condenar? Porque yo no he venido al mundo para estarlo condenando, sino para salvarlo. El que quiere aceptar la salvación acepta mis palabras. El que no la quiere aceptar, el que no le interesa la salvación, bueno, entonces no acepta mis palabras. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. ¿Por qué? Porque las palabras que yo he hablado lo condenarán el último día, porque son verdad. Porque no son mis palabras, sino las palabras que vienen del Padre que me envió, que me ha mandado a decir lo que tengo que decir. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Yo predico el Evangelio con esta autoridad. El que no lo quiere aceptar, no lo acepta. Yo como Jesús tampoco tengo por qué ponerme a condenar a uno o a otro. Al final del día, ¿cuál va a ser su condena? Que esas palabras que predicamos eran verdaderas. Si no las quisiste aceptar, si alguien no las quiso aceptar, fue su decisión. Yo quiero que la gente se condene. No puedo tener un corazón distinto al de Cristo. Yo no puedo querer la condenación de nadie. Lamentablemente nos encontramos a veces con católicos que pareciera que quieren la condenación de los demás, que tienen una especie de sentido de venganza. No, yo no tengo para qué meterme en el deseo de la condena de nadie, de absolutamente nadie. Ah, no, pero yo ya les dije y no quisieron. Y les diré otra vez, la predicación no va a terminar jamás. Oye, ¿siempre tenemos que estar predicando lo mismo? Sí, por supuesto. Como todo proceso de educación, ¿en qué se va a basar? En repetir lo mismo, siempre lo mismo, una y otra vez. Ay, pero estoy cansado de hablar lo mismo, de decir lo mismo. Sí, el otro podrá decir estoy cansado de escuchar lo mismo, pero no vamos por eso a crear una novedad. Y esto es el problema de muchos. El problema de muchos que quieren crear la novedad en el Evangelio cuando el Evangelio no necesita ninguna novedad porque siempre es nuevo. Ay, pero venimos repitiendo la misma cosa 2000 años. Siempre nuevo. Siempre nuevo. Yo no he tenido ningún día en mi vida haciendo la lección divina donde no me encuentre la novedad, donde no descubra algo nuevo, donde no se me abran los ojos para ver, ¡ah! Esto no lo había entendido, no lo había comprendido en su profundidad o no me había fijado en este detalle. Por eso es precioso siempre querer profundizar y avanzar en esa lectura de la palabra de Dios, en esa oración en la palabra de Dios, en ese conocimiento de la palabra de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.